Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Voces Inquebrantables. Hoy otra vez nos acompaña, como todos los lunes, el maestro Víctor Manuel Cruz Roque, gran orador, gran periodista, gran historiador y escritor también, ¿cómo de que no? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes a todas, a todos. Eso. Y pues aquí ya, listos para empezar a comentar los temas más candentes, de actualidad, que están sobre la mesa, en el ánimo de la opinión pública. Eso, recién llegado a la Ciudad de México porque fue a recibir un premio. Cuéntanos, maestro, ¿cómo estuvo eso? No, fui a presentar un libro ahí en el ok. Pentatlón Militar Universitario. Ya. Qué instalaciones, y tuve el privilegio de que me recibieran, me entregaron una medalla, sé tu palabra, correspondiente al Día Nacional de la Oratoria. Y pues ahí estuve conviviendo con grandes compañeros de la palabra. Eso, muy bien, en la Ciudad de México, nada más y nada menos. Perfecto, maestro, pues arrancamos con esto que son los renglones torcidos de la Cuarta Transformación. Maestro, te cedo la palabra. Pues bueno, habría que empezar diciendo que las sagradas escrituras cuatroteístas, escritas aquí en México, de carácter monoteísta, ¿no? Una sola lumbrera, perdón. Y con un Mesías. Perdón, no quiero ofender a los creyentes, obviamente, ¿no? Pero monoteísmo político, para que no se sientan ofendidos. Claro, monoteísmo político. Entonces, los dictados, la línea, como le llaman en el argot, los lineamientos, pues fueron direccionados por una sola persona. Claro. En el caso de la Cuarta Transformación, no existen ideólogos realmente orgánicos, ¿no? Lo que se repite y lo que dicen hay muchos son especies de tamborileros, son especies de cilindreros, pandereros, pero ideólogos que conformen, que hagan, que edifiquen una construcción discursiva más allá de la que ya conocemos, que se encuentra en el labio de todo mundo, ¿no? Pues fue López Obrador el que dictó las líneas y todavía se siguen aplicando, pero ya están padeciendo una especie como de desdibujamiento. Ya están poco a poco se van diluyendo. Claro. Maestro, ¿quién habrá sido el Moisés de la 4T? Porque Andrés Manuel fue el que dictó los mandamientos, pero ¿quién fue el primero que habrá tomado nota? A ver, pero Moisés es el personaje, bueno, se refiere al personaje bíblico, sí, claro, que salvó. Fue Abraham, Abraham, perdón. Porque Moisés es el que salvó al pueblo de Israel, al que lo condujo a través de un éxodo. Claro, totalmente, estaba confundido. ¿Verdad? Ya. Y Abraham es el que escribe en piedra los mandamientos, el que recibe. El que recibe, sí, ¿verdad? Sí. Así es. Y aparte hay una serie de personajes también. ¿Quién representará a pues el gran traidor histórico, ¿no? Al Judas yo sí sé. ¿Quiénes podríamos ver, haciendo una comparación muy respetuosa, que entraron a la barca de Noé? Sí. ¿No? ¿Y a qué horas llegará el sodomazo? Entonces, hay muchas cosas que se pueden, ¿verdad? Sí, mucha analogía que se puede hacer de esto, sí. ¿no? Sin duda. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente surge de esta corriente de izquierda, estaba en el PRD, ¿no? Y pues como tú dices, ahí no podía él dictar solo su voz, sus mandamientos, ¿no? Sino que había una especie de consenso dentro de todo el PRD en sus buenos tiempos, pues trataba de ser demócrata, como su mismo nombre lo decía, ¿no? Y cuando a Andrés Manuel pues no le gusta que no había muchas trabas o que no lo dejaban pasar tan libre como él hubiera querido, pues vaya hacia su propio partido. Sí, empieza a conformar el movimiento como movimiento civil, no como asociación civil, que pues obtiene su registro en el 2013. En el 2006 todavía es abanderado por el PRD. Con un discurso pero muy radical. Sí, 2012 también todavía. También en el 2012. Después vio que ya no las tenía todas consigo y entonces empieza él a gestar un movimiento civil.
el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero también le pone Morena como haciendo una referencia a la Virgen Morena, ¿no? ¿No crees? Digo, porque si no, de otra forma se explica. Esa interpretación se le dio, Sí. y de principio pudiera ser. Sí. El problema es que las páginas, ateridas páginas, que describen la historia de Morena, está escrita con muchas tintas, que como que son hijas de muchos padres. Ok. Bueno, uno de ellos. me refiero yo a la conjugación de, en ese tiempo, no sé si es justificado o no, conformar un gran movimiento, que vinieran sirios y troyanos, que viniera el que venga, que Sí. traiga voluntad, si trae dinero mejor, ¿no? Si trae un capital corporativo, bienvenido. Pues estaban las puertas abiertas. Y pasan por esa especie de Arco de sanitización moral. Entraban. Y usando esta misma analogía, maestro, de los renglones torcidos, digamos, ¿qué podría ser? ¿Qué evento bíblico podría ser donde pasan y ya son perdonados todos los corruptos? Sí, me parece que son las aguas, ¿no? Las aguas bautismales. Ah, ok. Las Muy aguas bien, me gusta. bautismales. Pues ya se iban ellos ya santificados, ¿no? Sí. ¿Cuántos personajes conocemos que todavía están en activo, que tienen un antes y un después? Claro. Y López Obrador entonces también la hizo de Juan el Bautista, porque aquí les dijo, este ya es bueno, y ya el mayor ejemplo Bartlett, ¿no? Al que todo el tiempo señalaron de corrupto, de fraude, porque se cayó el sistema y de todo lo demás. Fue el No, primero. y también resucitó muerto, levántate y anda, le dijo a varios. ¿No? Sí, sin duda. Y claro, anduvieron muchos, ¿no? Y siguen andando por estos pedregosos caminos de la política mexicana. Sí. Sí, terrible. Pero bueno, a partir de eso, de la composición del nacimiento, del Génesis, Okay. Génesis del nacimiento, principio. El A inicio. partir del Génesis, cuando en el país todo era oscuridad, todo presagio, brilló de pronto una luz, ¿no? De esperanza. De esperanza. A partir de ahí, pues hemos visto una serie de factores, de eventos propios de un movimiento que se presentó con personalidad propia, obviamente, se presentó inmaculado, se presentó ante los ojos de los mexicanos como con una estatura y calidez moral única. Como Todos, o están conmigo o están en contra de mí. Como la salvación Sí. del reino. Pero poco a poco fuimos dándonos cuenta los mexicanos que allá entre el rebaño de las ovejas siempre había una que pues no se identificaba con esos principios básicos. Entre todo el armagedón de espíritus, pues habían algunos descarriados. Algunas ovejas negras. Sí. Y nunca pudieron enderezar el camino. No. Y casi 8 años después, hay una diputada dirigente de Morena que acaba de decir, quien no esté de acuerdo, ¿no? con el país, que se largue. Bueno, que se vaya, pero yo digo que se largue analizando, desmenuzando esa sola expresión, hay una percepción de que ellos no ven otra realidad más que la propia. No están dispuestos a percibir otros elementos que se están mostrando a nivel nacional, en economía, en relaciones sociales, en movimientos que están surgiendo incluso ya. Y si no están de acuerdo, van a dejar prácticamente pues vaciado México, ¿no? Sí. Digo, eso es un indicativo muy terrible, ¿eh? Es un pensamiento muy vertical. Muy cuadrado. Muy cuadrado. Maestro, y ya hablamos de esta parte que se gesta este movimiento. Las bases que marca Andrés Manuel se cumplieron. No robar, no mentir. Las expectativas, las promesas. Las promesas, No, ¿no? No, digo, Y no traicionar al pueblo. se han documentado
pues, cómo han existido, la misma Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en el propio ejercicio gubernamental de López Obrador hay un boquete, digo, y eso que la Auditoría Superior todavía tiene facultades de alzar la voz. Va a llegar un momento que ahora vamos contra ese organismo, porque todo debe quedar aplanado. No falta mucho, yo creo, maestro. No falta Digo, mucho. si Estados Unidos los deja, ¿no? Porque está muy sobres pisándole los talones. Acaban de clasificar, o mejor dicho, sí, clasificar expedientes que por seguridad nacional no podemos enterarnos qué pasó, maestro. ¿Te refieres a algo específicamente? A varios expedientes, al tema de Sinaloa, ¿no? Donde ¿De Rocha? De Rocha Moya y de todos los demás, los otros 9, donde simplemente dicen que la información se va a clasificar por no sé cuánto tiempo y que sin darnos mayor explicación, simple y sencillamente que no hay pruebas suficientes, pero lo clasifican. O sea, no hay pruebas suficientes, pero lo clasifican, ¿no? También clasificaron ya la información respecto a Segalmex, donde pues hubo un desvío millonario, un fraude al erario por más de 600 mil millones de pesos. No sabemos qué pasó. El responsable, pues simple y sencillamente lo despidió en su momento López Obrador, pero hasta ahí. No hay cárcel, no hay regreso de lo robado, nada. Y hay otras investigaciones de familiares de los hijos de Andrés Manuel, de un hermano, que también han sido clasificados. Hay que tomar en cuenta también la alta traición a quienes en su momento les permitieron abanderar la causa. Me refiero a Ayotzinapa. Les dijeron, bueno, está bien, López Obrador y su séquito de colaboradores cercanos, pues, y ahora abanderaban las marchas. Y ahora ¿no? resulta, exoneraron a ese ejército que él estaba acusando. Él mismo lo señalaba. Qué absurdo, ¿no? Sí, 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 sí. En los anales históricos, hablando de renglones torcidos, ese es uno de ellos. Estuvieron escribiendo la presunta lucha social de reivindicación en México, precisamente aprovechando la coyuntura de Ayotzinapa. Pero una vez ya, estando ahí, dijeron, vamos a borrarlo. No dijimos lo que dijimos, ¿cómo? Pero ya está escrito está. En los renglones torcidos. Desgraciadamente, usaron a los familiares, usaron las muertes de los estudiantes de Ayotzinapa para exigirle en su momento a Peña Nieto, ¿no? Para marchar contra él, y decían que... No, y culpaban al ejército de ese sexenio, sí, de ese tiempo, a la institución. Específicamente al batallón de Iguala, ¿no? Donde supuestamente los habían llevado, ¿no? Y lo afirmaban con una ligereza, ¿no? Andrés Manuel denostaba al ejército con una ligereza que, pues una vez tomó posesión, se acabó... No, pero tardaron un buen tiempo en... Como que hubo alguna, no sé si negociación, alguna presión, alguna petición expresa de las Fuerzas Armadas, ya es tiempo de que nos quites el estigma. Sí, 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 sí. ¿No? Y acaban de decir, bueno, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la gran tapadera de la 4T. Sí, definitivamente, y que está, pues, dirigida, pues, por la hija de Rosario Piedra, ¿no? Doña Rosario Ibarra de Piedra. Una mujer que sí fue luchadora en su momento. Sí, su hijo Jesús, desaparecido en los años de la Guerra Sucia, sí, en el país. Ella estuvo aquí en Chiapas, ¿eh? Pero que su hija no sacó absolutamente nada de ese espíritu. No, porque está como tapete al servicio del sistema, cuando debería de ser quien emita las recomendaciones para evitar las injusticias, las desapariciones, exigirle al gobierno que haga su trabajo, ¿no? Sí, claro, es que pues la honestidad, las convicciones no se heredan, ¿no? Claro. Son personalísimas. Y grave porque son especie de deudas históricas que todavía el pueblo mexicano, ¿cómo? Si no fue el ejército, ¿qué pasó entonces? Todavía no pueden dejarnos con esa gran interrogante. Claro. Dijeron que la verdad histórica que inventó Peña Nieto, pues era la mentira histórica. Ahora están haciendo otra gran mentira histórica. Cuando dijeron que en unos días lo iban a resolver, ¿no? Sí, claro. Y ya pasaron 8 años y ahora hasta los calumnian, ¿no? ¿Me escuchaste
precisamente las declaraciones de Noroña, Sí. cuando prácticamente despreciando a las familias y llamándolas alborotadoras, ¿no? Sí, esto es grave lo que sucede. O sea, esta descomposición fue muy, muy rápida, ¿no? Digo, al ex partido gobernante le tocó del 29 al 2000. Estamos hablando de 89, ¿cuántos? 61 años. 61 años. Y ahorita 2 sexenios, Ni siquiera no vamos ni a la mitad del segundo. ni a la mitad del segundo. Y yo creo, como están las cosas, los propios aliados de Morena ya están queriendo pintar su raya, ¿no? Sí, sí, sí. Queriendo saltar. El Verde es especialista. Ese, déjame decirte que no se va a quedar fuera, porque cuando empieza a leer cómo va la jugada, siempre se cambia tiempo para estar en el poder. Sí, ¿no? en el momento y en el lugar preciso. Lo hizo con el PRI, lo hizo con el PAN y ahora lo hace con Morena. Lleva años ahí incrustado. Oye, qué extraordinaria capacidad, ¿no? Tienen para hacerse de camuflajes Sí. idóneos y muy aptos para el momento, ¿no? O sea, digo, porque hay que reconocer, es una habilidad. Una habilidad total. Una Antes habilidad. era mérito de la familia González, ¿no? Ujú. Los dueños de las farmacias similares, que son de alguna manera los iniciadores del partido. Pero en los últimos años recordarás que estaba el Niño Verde a cargo, Ajá. pero era nada más la cara, porque él siempre estaba en pachanga, en fiesta, drogas y todo este relajo, ¿no? Realmente nunca hizo política de altura, pero era la cara en un principio. Oye, Sin embargo, permítame, maestro, termino la idea. Desde que entra Manuel Velasco a la jugada, él es el artífice de todo esto. sí. Y al Niño Verde nomás le manda su lana a Cancún para que siga de fiesta y ¿Ah, no sí? la haga de tos. Sí, claro. Oye, el Verde sobre todo, pues, como también el PT, siguiendo con la analogía que iniciamos, ¿serán acaso esos los espíritus chocarreros que se visten de pureza y le hablan al oído para crear las tentaciones estas políticas que estamos acostumbrados a ver? Yo pienso que sí, ¿verdad? Son la manzana del árbol que... la tentación. Sí, pero en fin, vamos a ver cómo se desarrolla el proceso intermedio ahora en el 2027. En algunos no es a nivel nacional, solo algunos estados tienen. Pero son 17 estados. Pero se va a pulsar, vamos a tomar como, va a ser un termómetro para ver hasta dónde la fuerza de Morena sigue vigente. Sí, 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 Vamos a experimentar ese. Aunque pueden también realizar una serie digamos, de adecuaciones. Todavía tienen la capacidad porque pues ahí tienen el poder, el dinero, las relaciones, el control institucional. Puede ser que pues van a resultar y decirse victoriosos aun cuando pues la inconformidad siga latente. Sí, yo creo que en esta intermedia todavía les alcanza, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque tienen el poder y, como tú dices, tienen los recursos económicos de ayuntamientos, de gobiernos de los estados y de la federación para hacerlo, caray, ¿no? Sin embargo, es poco probable que los estados que no gobiernan los obtengan, porque esos estados, esos partidos también van a operar con todo de la misma forma, ¿no? Para mantenerlos. Y en el caso específico, pues me refiero a Nuevo León, a Jalisco para MC, a Guanajuato para el PAN, Chihuahua para el PAN, y no recuerdo qué otro acá en el sureste tiene el PAN, Yucatán, algo así. ¿El PRI no lo mencionaste? Pues es que ya... Pero ya no tiene nada. No, pues tiene Coahuila, pero ya acaba de pasar, ¿no? Sí. No recuerdo si tenga otro, a lo mejor se me está yendo por ahí, pero pero por lo menos esos no. Seguramente va a haber una confrontación fuerte, pero yo creo que la mayoría todavía les alcanza en esta intermedia. Veremos, porque acuérdate que también Donald Trump se va en noviembre. Uh-huh. Veremos si se reelige. Si no se reelige, eso también va a influir para Sí, claro. cómo se den las cosas en el 27 acá en México. La recomposición que podamos tener, porque la mayor oposición proviene de allá. Es correcto. Mira, Quien les puede jalar la rienda es allá todavía. yo, por lo que he leído, ahorita los cerebros financieros oficiales andan buscando desesperadamente de dónde recursos, Sí. urge recursos.
Aguas, ya lo intentaron con los Afores, ¿no? Pero se detuvieron con la gran inconformidad nacional. Lo iban a hacer también ¿cómo se llaman esas cuentas que no fueron reclamadas durante años? Se murió el señor, ya no tiene quien lo reclamó y ahí quedó. Sí. Venga para acá. También lo detuvieron o no sé si procedió. Yo creo que Lenia Batres no actuó ni dijo lo que dijo, que conocemos, a motu propio. No le alcanza. Alguien tal vez la envió a soltar el polvorín de intentar, ahorita ya lo están maquillando, de grabar hacendariamente a las herencias y los legados. Ahorita ya lo compusieron. Ya están diciendo es que no nos referíamos a la casa de Infonavit. No, ni a las cuentecitas de 50,000, no. Nos referíamos a los grandes capitales. Pero si tienen el control ellos mismos, los mecanismos financieros para saber quién tiene el dinero del narco y en dónde está. Claro. Además, se supone que el único que no pagaba impuestos era Salinas Pliego. el tío Richie, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos tienen el control, saben todo, dónde está, quiénes son los millonarios. No, y saben por qué Noroña compró una casa de 10 millones de pesos, ¿no? Digo, ¿y cuánto tendrá el señor? Digo, que es que el problema no es el dinero, ¿no? Es cómo lo obtienes, el origen. Mira, maestro, el problema es el pinche discurso, que toda la vida se la pasaron criticando esas acciones. Ese es el problema, más que otra cosa, porque digo, al final todo parece indicar que solo la hacían de tos porque querían su rebanada del pastel, no porque querían cambiar a México. Sí, pero aguas ahí, yo sospecho, intuyo que lanzaron la propuesta esta de la ministra para ver la reacción nacional. Si no, desde un principio hubiesen dicho. Además, ella no tiene por qué andar lanzando nada. Ella está para impartir justicia. Claro. Eso le corresponde al Poder Legislativo. Allá hay una invasión de facultades. Totalmente de acuerdo contigo. Primero habría, para llevar a cabo lo que propuso, reformar la ley. No le correspondía. Pero bueno, eso es otro de los renglones torcidos de invadir esferas de competencia. Sí. O las exoneraciones que desde el púlpito presidencial de la mañanera se hacen de diferentes... No. Maestro, efectivamente le has dado al clavo. No sabía yo cómo manifestar lo que es la mañanera, ¿no? Porque no es un ejercicio de comunicación, es adoctrinamiento, tal como el sacerdote lo hacía desde el púlpito precisamente a las multitudes, ¿no? Y la diferencia es que un sacerdote lo hacía para que el rebaño hiciera lo correcto, ¿no? Y aquí en este caso es únicamente un adoctrinamiento, pues para dejarse pisotear prácticamente, en todos los sentidos. Sí, claro. Para que no se rebelen. Sí, claro, pero ya el eco, la contundencia de la voz que proviene desde ese espacio, ya no tiene el mismo efecto al principio, que con López Obrador. Ya a veces es incluso contraproducente por todo lo que se genera en las redes, en las benditas redes sociales. Sin embargo, intentan seguir controlando la narrativa, porque imagínate que quitaran la mañanera, ¿no? Simple y sencillamente no tendrían ellos cómo implantar su versión, su narrativa, precisamente. A ver, en la primera mitad del sexenio de López Obrador, estamos hablando del 18 hasta el 21, sí funcionaban muy bien esos azotes retóricos de que son vendepatrias, de ultraderecha, enemigos. Neoliberales. Sí. Todavía les funcionaba esos azotes. Prensa, ¿cómo le decían? Era... Sí, no, porque descalificaban a quienes los criticábamos, pero principalmente a nivel nacional. Entonces, dicen, no, que prensa vendida y que esto y que lo otro. Les funcionaba. E incluso llegaron el término, cuando López, fue un grave error, otro de los renglones torcidos fue la etiqueta económica del aspiracionismo. Por supuesto que todos los seres humanos tienen derecho a ser aspiracionista. El término literal lo explica por sí mismo.
tú, Roberto Ábalos, usted que nos ve, todos tenemos derecho a aspirar a vivir mejor. Claro. Digo, yo no sé qué le ocurrió al expresidente cuando denostó en contra de ese gran derecho, pues ahora sí, de existencia humano, Sí, sí. de aspiracionista, por supuesto, ¿no? Lo que pasa, no sé si nos quiso también meter en una especie como de cerco de conformismo o de conformidad. Claro. No, más que nada lo que intentó fue dividir, como siempre. Acuérdate que todos sus sexenios, su discurso fue dividir entre chairos y fifís, ¿no? Entre ricos y pobres, ¿no? Y en este caso intentaba hacer eso, ¿no? Tú, como en su momento lo hizo la religión, ¿no? Tú estás bien ahí, pobrecito, con un par de zapatos, con 200 pesos en la cartera. Tú eres bueno. Ellos son malos. Acuérdate, o sea, ¿qué decía en alguna parte, no sé si la Biblia o algún otro libro, que era más fácil, era una, ¿cómo se llama? Metáfora, que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Sí, claro. Y era una forma también de decirte, tú eres pobre, eres bueno. No, si Aquel el rico padre es malo. Solalinde, híjole, esto sí, cuando lo vi me causó estupor. El padre Solalinde le dio rasgos de santidad a López Obrador. ¿No te acuerdas de eso? Digo, y ahora ¿quién es el padre Solalinde? Pues tengo entendido que es un misionero ahora que tiene de privilegios económicos bastante considerables. No Sí, es cualquier padre de esos que van conduciendo hacia nuevos y mejores estadios de vida a un puñado de ovejas descarriadas, ¿no? Él no es salvador de almas, ella como reivindicador de privilegios. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasó con dos actores, con Salma Hayek y con este actor Damián Alcázar, ¿no? Principalmente Damián Alcázar. Me queda claro que lo de Salma Hayek fue mercadotecnia, ¿no? Obviamente también, imagínate, va a venir a recibir apoyo del cine, ¿no? Del gobierno para hacer cine, cuando aquí los que se la han pasado toda la vida en México no lo tienen. Y Damián Alcázar, pues sí, ha llegado al momento, era uno de mis actores favoritos porque todas sus películas eran para confrontar al sistema, eran para criticarlo y evidenciarlo. Y de repente se vuelve un alabador más de No, la 4T. y cómo enfrenta las críticas. Si tú criticas al sistema, inmediatamente se va contra ti, descalificándote totalmente. Sí, sí, sí. La gran pregunta, y para cerrar este tema, yo creo que sería, ¿cuándo, a qué horas serán el momento trágico en que recibiremos, y quién la hará del anticristo, en este caso? De acuerdo a la narrativa que empezamos a hablar, yo pienso, no sé si compartes mi opinión, estimado Roberto, ustedes, que vendrá desde dentro de Morena. La implosión tiene que ocurrir desde ahí. No sé, de repente, mira el choque que acaban de tener con Marcelo Ebrard. No pasó a más, pero le estaban culpando de que por él estaba a punto de romperse el Tratado de Libre Comercio. Sí, 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 pero además el ataque previo a su hijo, ¿no? O sea, con su hijo. Esa información pues solo la tenía Jesús Ramírez, claro, ahí, ¿no? Adentro. Uh-huh. Ellos nada más, nosotros no sabíamos nada. Y desde ahí empiezan a atacarlo precisamente con el fin, acuérdate que su delfín de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es el secretario de Seguridad Pública, Harfuch, y pues obviamente estoy seguro que Andrés Manuel lo sentó antes del 2024 y les dijo, a ver, Marcelo, pues sí vas tú, pero va ella, y ella te lo va a dejar a ti, y fue un pacto no escrito, por así decirlo, otro renglón torcido, y que ahora la presidenta Claudia pues ya no lo quiere cumplir para aventar a Harfuch. Pero sí tiene razón, de lo que suceda con Donald Trump y la elección que viene, sí, si se reelige, pues esto ya se coció. Sí. Si no, tiene todavía una oportunidad de oxigenarse, ¿no? Sí. Veremos cómo se presenta el nuevo gobierno estadounidense. Y vamos a ver también las condiciones internas, en términos políticos, cómo se va creando una recomposición, digamos, geográfica de la distribución del poder en México. Claro. Ahorita ellos tienen el control, sí, por supuesto.
¿Quién fue el Judas, maestro, en esta historia? Híjole, y fíjate que inmediatamente aquí me pasó así como un animalillo güero que Ajá. iba pasando, pero todavía no se ha manifestado en todo su esplendor. Entonces, Que por cierto, fíjate que he visto algunas publicaciones un poquito extrañas en medios ok. que, que huelen a que ya inició o ya está a punto de iniciar, pues esto que vamos a ver todos, que es el recrudecimiento en donde los amigos a veces no son tan amigos Sí. y los que se presentaban como enemigos aparecen de la mano. Pues, maestro, yo creo que Jesús Ramírez juega ese papel de Judas, porque acuérdate que fue el jefe de prensa, fue el Sí. hombre cercano que tenía toda la información del país, de los actores políticos, y se queda con Claudia, pero se Y queda asesor, jefe de pero se asesores. queda de manera incierta al principio, ¿no? Pero yo creo que vende su información, ¿sí?, para poder obtener la posición precisamente de asesor, ¿no? Y ha jugado con este papel porque al final de cuentas el que se exhiba la información respecto al Tren Maya, respecto a los negocios del huachicol de los hijos de Andrés Manuel, Sí, claro. ha sido para que la presidenta se los pueda quitar de encima, ¿no? Para que, o sea, los filtra por otro lado y dice, mira, ya, pues ya te descubrieron, ya no te puedo dar más, ya hazte un lado. Entonces creo que el Judas es por ahí Jesús Ramírez Cuevas. El Judas hacia su pasado, ¿no? Hacia el Andrés pretérito, Manuel, sí. hacia el Mesías. Sí, claro, tiene razón. Pero el que da bien es el nuevo, pues la nueva bendición angelical para el actual sexenio, ¿no? Sí. Maestro, pues bien, hablemos de María Elena Orantes, la cónsul de México en Houston, Texas, chiapaneca. Posteó ahí que iba a salir de vacaciones, lo posteó desde el 5 de julio y que iba a estar unos días en Chiapas de vacaciones. O sea, algo, pues, Normal. normal, que a lo mejor pudo no haberlo posteado, pero a su favor estuvo bien que lo hizo, ¿no? Porque desgraciadamente, pues ya que está aquí, que viene para visitar amigos, a gente de la prensa, a políticos, y a celebrar su cumpleaños con su familia, pues muere un paisano mexicano a manos del ICE. Y empiezan las críticas fuertes por no Sí, estar claro, allá. la policía migratoria ya. Ajá. Eso es el segundo golpe, ¿eh? Ah, llevó un En primero. menos de 3 meses, no, Ah, lo que en la mañanera se le dijo a la presidenta, pues, cuando ella pues, prácticamente no estuvo de acuerdo con ese activismo político. Ok. ¿Te enteraste de eso, no? No, recuérdame, por favor. No, en la mañana alguien le dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum cómo estaban las cosas, pero que habían detectado el activismo político de precisamente la cónsul Ok. de México en Houston, María Elena Orantes. La presidenta lo censuró esa actitud. Muchos creíamos, incluso yo creí que iba a llegar a más, que pronto íbamos a ver. Todavía no ha sucedido. Y con esto que tú dices, bueno, es el segundo, en menos de 3 meses. Sí, sí, sí. Ahí están los registros de Según lo tu que sucedió. perspectiva, ¿de dónde crees que viene ¿Cuál? pues el golpe o los golpes? Híjole, pues de la propia actuación de la cónsul. Digo, es que, a ver, tiene razón, ella pudo haber posteado o no que viene a Chiapas, pero más bien su estadía, 3 o 4 días, fue muy protagónica en los medios masivos de comunicación. Visitó a los medios, se reunió, que también tiene derecho, no estamos cuestionando eso. Sin embargo, hay reglas en política no escritas que, con su experiencia, con sus capacidades analíticas, debe ella observar. Y lo mejor que debió es venir discretamente, hacer su fiestecita. En política estos movimientos tienen un significado, pues. Claro, claro. Y No. se alebrestaron los que también están en busca de la sucesión. Sí, claro, pero no olvidemos que hay una palabra presidencial empeñada. El que quiera y ande con esos bríos, pues, a ver, ¿por qué no renuncia y vete a hacer campaña de una vez? Ah, sí, pero los que van para el 2030 todavía no. Los que No. tienen que renunciar son los que van para el 27. Tienen que claro. renunciar ya en estos días. Sí, ¿No? Entonces ella todavía puede ¿no?, hacerse pues este tipo de reuniones. Mira, maestro, María Elena, obviamente
está la posibilidad de que sea mujer para Chiapas, ¿no? Como lo estuvo en el sexenio pasado, como lo estuvo en el 24 en la elección pasada, lo está ahorita para el 2030 con mayor ímpetu. Y mujeres, pues aparte de la senadora Sacil de León, pues está Marilena Orantes. No veo hasta ahorita, no veo a alguien más posicionada y mucho menos con ¿cómo te diré? Que se la sepa, ¿no? A María Elena Orantes, yo llegué al aeropuerto y dudé en que fuera ella. Y estaba hablando por teléfono, me vio, se sonrió, no, me hizo como que la Virgen le hablaba. Obviamente, yo no me voy a acercar, por supuesto que no. Malagradecida, le iba a decir. ¿Por qué? Roberto Ábalos, mira, a María Elena Orantes la conozco en 1998, siendo presidente del Congreso, Juan Carlos Bonifaz Trujillo. Yo entro por recomendación de su papá, de Óscar Bonifaz, el poeta, que paz descanse. Era ella directora de comunicación social. A la siguiente legislatura, ya con Edgar de León, pues bueno, en su campaña para hacer en Tapilula, en este distrito 11 me parece, pues su servidor fue el maestro de ceremonia, llevábamos, pues para entretener a la gente, le hacía sus discursitos, incluso medio le orientaba yo cómo expresar algunas cosas, y ahí andábamos calentando, pues, María Orantes. Le recorrimos todo el distrito, Pantepec, etcétera, etcétera, Tapilula. Un día me dijo, mira, me mostró orgullosa la extensión de su rancho. Comimos queso con totopo, ya, bien todo, ¿no? Y ha habido, que tampoco es de mi parte un reclamo injustificado. Sí, oye, ¿por qué no me saludan? Pues no, es que muchas veces no buscamos el saludo, ¿no? Pasó, punto. Sin embargo, sí hay que reconocer que la señora es extraordinariamente experta en endulzamiento de oídos. Y yo si te viera ahorita, Roberto, ¿cómo te ves de joven? Oh, mira, extraordinario. Yo no sé a López Obrador qué le diría, pero y a todo el que ve y lo tiene enfrente, es experta en ese tipo de situaciones. También son habilidades políticas. Habilidades políticas, sí. Pues mira, al final yo sí veo una exageración en el tema, ¿no? Porque obviamente te digo, ella postea de que va a salir de vacaciones y al día de que estaba aquí muere el migrante. Sí. Era un tema obviamente fuerte, ¿no? Preocupante, pero pues tampoco siento yo que requiriera su presencia inmediata y única, ¿no? Hay más personal, hay otros cónsuls, obviamente ella es la cónsul general, pero hay otros cónsuls que pudieron atender el tema. Sin embargo, y lo que me causó ver el tema, es que a nivel nacional, medios fuertes empiezan a golpear con que esté ella de vacaciones y allá pasó aquello. Tú sabes que eso no es de gratis, maestro, ¿no? Tú sabes que una campaña así en medios nacionales cuesta. Ahora, ¿quién la paga? A ver, ¿pero está justificado o no? Medianamente sí, porque como te digo, ella avisó, estaba gozando de un derecho, eran sus vacaciones, 4 o 5 días, no más, y todavía, como te digo, tuvo esa cuestión de avisar que ibas de vacaciones, o sea, está justificado su ausencia. ¿Sí? Sí, me refiero a la valoración de los medios para cuestionar esa situación. No, claro. Sí, pues digo. No le inventaron nada, ¿no? No, está justificado. Pero sí, te digo, se ve el momentum, el aprovechamiento de la situación. Y muchos dirigieron la estocada que provenía de la senadora Sacil de León. Sin embargo, pues yo comencé a analizar quiénes replicaron acá a nivel estatal y vi muchos medios que son afines a Zoé Robledo, que estaban con todo tratando de que el tema se posicionara en la opinión pública. Entonces, ahí yo creo que fue por esa vía, porque al final, pues, Zoé Robledo también quiere la gobernatura, quiere la candidatura. Y María Elena Orantes, pues, va a entrar por la 4T. ¿Sí me explico? O sea, no es que vaya a ir por otro partido, por eso es la preocupación. A ver, pero ahorita todavía se le... Bueno, yo ignoro, porque no he visto una renuncia pública a Movimiento Ciudadano. No, yo tampoco, no, ahora sí que te mentiría.
Pero a lo que voy es que tampoco es extraña. No, sí, claro. Si está dentro del círculo de poderes porque está ya en casa, ¿no? Claro, claro. Acordémonos que quien la nombra pues es López Obrador, ¿no? Y obviamente hay ahí una trayectoria de sexenios atrás, de amistad con el mismo López Obrador. Y pues, obviamente te digo, por ahí no se extrañe que pueda ser también una de las fuertes. Y entonces este tipo de visitas así folgóricas obedecen a Posicionamiento. ahí un posicionamiento, Sí, ¿no? a buscar un posicionamiento. Como cuando viene la senadora Sacil y se reúne y las fotitos. Sí, me explico. Yo creo que es lo mismo. Mira, soy Robledo, ahí vamos a ver en estos próximos días. Porque de la Ciudad de México me informaron que podría renunciar en los próximos días para buscar ser coordinador de un distrito federal, ¿no? Con el fin, obviamente, primero de ser diputado federal, de mantener el fuero, evitar persecución política por cuestiones de corrupción y comenzar a caminar el Estado con el fin del 30. Entonces, si ese es el caso, tendría que renunciar en los próximos días. ¿Ella fue senador? Ya fue senador. Sí, ¿verdad? Fue senador en el 2012-2018, por el PRD precisamente. Aquí hay que estar plenamente conscientes de que todos los actores políticos de todos los niveles lo que buscan es una especie de blindaje, ¿no? Todos, Claro, absolutamente claro, todos. sí. Cómo cruzar la frontera entre lo que tienen ahorita en manos y a dónde pueden llegar. Digo, pues obviamente esto es natural, es lógico, es comprensiblemente humano, porque la cónsul, hablando de ella nuevamente en Houston, pues dirá, bueno, bien puedo regresar a Chiapas con una diputación federal o nuevamente, ya fue senadora también, o sea, es que en el gusanillo, el alimento del gusanillo ese de la política, pues es muy ambiciosito, ¿no? Digo, Sí. es insaciable. Y si no, ahí está la prueba de Carlos Morales, ¿no? Que ni bien terminó sus 2 trienios y ya quiere regresar, caray. Y ha estado toda la vida ahí, caray. ¿No se cansan de servir? Sería mi pregunta. Si el fin fuera servir, ¿no se cansan de servir? No, caray. Así es la política, maestro. En fin. Viven de eso. Sí, esa es la naturaleza, ¿no? Del quehacer político. Sí. Porque hay una máxima popular que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Pero mira, maestro, ahorita más que vivir fuera del presupuesto es que fuera de ello no son nadie, no tienen vida, no hay ese tributo que les rinda. ¿Sí me explico? Porque se van con las manos llenas, con los bolsillos llenos, la mayoría. No estoy diciendo que todos, pero la mayoría sí. Bien podrían vivir otra vida. ¿Sí me explico? No sé, hacerle al empresario. Pero bueno, la mayoría lo intenta, pero pierden porque no son diestros en ese asunto también. Pero es eso, maestro, el tributo, el falso empoderamiento, el poder, al final de cuentas, los embriaga. Sí, claro. Y una embriaguez tan exquisita, ¿no? Que no es lo mismo estar borracho en una casucha de bajareque que estar en una casa de una mansión. Claro, ¿no? Totalmente, ¿no? Y digo, parafraseando a María Félix, pues, sí. Si vas a llorar, que sea en una limusina. No Maestro, creo que vamos a dejar el otro tema para el siguiente podcast porque ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Sí, pero si quieres, damos un intro sobre lo electoral. Sí, yo le planteaba a nuestro buen amigo Roberto que si está completamente blindado, se han creado los mecanismos de blindaje para que el proceso electoral intermedio de 2027 se lleve a cabo lo más transparente, lo más sano posible, con las mejores condiciones de asepsia, de limpieza. Y me parece que no. Me parece que no. Me parece que es necesario airear, oxigenar, sacar todo lo que saben las instancias de inteligencia policial sobre aquellos nombres que pudieran aspirar, colarse, meterse en alguna candidatura. Me parece que la Auditoría Superior del Estado tiene que hacer más eficiente su papel, no se le vaya, con ese gran burocratismo a veces
En fin, hay una serie de articulaciones que pueden hacerse para realmente, ahorita que estamos en un tiempo propicio de que se pueda hacer, crear las condiciones para que el proceso electoral se lleve a cabo, pues bien. Pero de esto lo podemos platicar en el próximo podcast, porque es muy amplio. Muy amplio, seguramente, pero maestro, creo que antes de que intervenga cualquier otra dependencia estatal, se supone que es el partido para empezar el primer filtro, ¿no? Y Morena, por medio de Ariadna Montiel, pues dijo que van a revisar todos los perfiles, ahora sí, para que no se les escape nadie como en Sinaloa. Sí, pero ¿tienen los instrumentos de revisión adecuados? Te conozco y me conoces y punto. Sí, pero sí. ¿tiene Morena acceso a los expedientes financieros? Pues tienen el poder y desde ahí. Bueno, tienen el poder, pero con la participación de las instancias, ¿no? Sí, claro. Al final. Nada más que no vayan a usar esas auditorías, la federal o la estatal, para calambrar como... A enemigos políticos. Sí, claro. Sí. Eso siempre se ha hecho, maestro, ¿no? O sea, Pero estamos hablando con una casta política diferente. Todavía crecen los santos reyes, maestro. Sí. Muy bien. Maestro, pues le damos Vámonos en el siguiente programa a este tema, ¿no? Porque es bastante amplio. Así es, gracias Roberto. No, hombre, gracias a ti como Gracias. siempre. Esto fue un capítulo más de Voces Inquebrantables. Déjenos sus comentarios ahí en los mensajes. Soy su amigo Roberto Ábalos. Buenas tardes.